Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Empujamos una semana más las puertas de la cocina de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas. Hola Raquel, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarat. Pues una semana más con vosotros para hablar de qué, de la mejor cocina del mundo, siempre lo he dicho y lo será, la cocina judía. Hoy tenemos dos platos que creo que son atractivos, pienso que tienen que ser atractivos evidentemente, pero vamos a mantener un poco la incógnita de cuáles son esos dos platos que nos vamos a proponer. Vale. Y pasamos, si te parece bien, Raquel, al descanso oportuno para que la gente pueda recopilar el blog de anotación de la cocina de Sefarat y, por supuesto, el lápiz indispensable para poder trazar los contenidos culinarios. Pues muy bien, vamos a esa pausa. ¿Con qué receta empezamos? Ya desvelas el secreto. Sí, vamos a ver. Empezamos con las polémicas alcachofas, porque hay algunas comunidades judías que les dan un poco de respeto porque dicen que por el interior de la flor, porque no olvidéis que la alcachofa es el capullo de una flor y madura, no está desarrollada aún. Y evidentemente pues tiene muchos rincones en su estructura o su morfología y hace que evidentemente pues a veces haya parásitos y evidentemente esto ya no sería kasher o no estaría dentro de los criterios de la comida judía. Pero vamos a dar explicaciones que yo creo que son coherentes y que puede servir para eliminar un posible personaje de estos extraños llamado bichitos que se los pueda incrustar o que pueda tener la propia hortaliza. Pero antes de explicaros, vamos a pasar directamente y en la fase de la preparación vamos a dar detalles de cómo podemos eliminar una posibilidad que acabamos de citar. Necesitamos más o menos unas 8 alcachofas de un tamaño normal, no importa que sean ni pequeñitas ni grandes, medianas. Una zanahoria o una chafarnaria, esta chafarnaria morada tan famosa en la cocina judía, sobre todo en Sefarat, rallada en este caso. Una cucharadita de perejil o eneldo, incluso pues en la carencia de eneldo o de perejil pues podemos coger unas hojitas de cilantro fresco, una cucharadita cortadita. Aproximadamente casi medio vaso de aceite de oliva virgen, con un cuarto y un poco más sería suficiente. Dos cebollas cortadas en media juliana, ¿os recordáis la terminología media juliana? Es a lo largo y cortada por la mitad, que nos queden unas tiritas pequeñitas. Podemos añadir también un porro también, el blanco del porro, también cortadito en media juliana, un diente de ajo, no podía faltar, por supuesto, sal y pimienta. Esos son los ingredientes que vamos a utilizar. Habrá alguno más que vamos a decir por el camino, en el camino de la construcción del plato, por supuesto, que son insignificantes. Pero necesitamos ahora hacer la preparación de las alcachofas, como os decía al principio de la explicación de la receta. Retiramos toda la parte de las hojas de la alcachofa, sería un poco los pétalos, bien cortadito todo alrededor hasta que se nos salga el corazón. Lo mismo lo podemos hacer lo mismo con el trozo de pie. Pensad que las alcachofas, por ejemplo en Sefarat, no se venden por unidades, se venden por peso. Y los agricultores tienen la costumbre de cortar unos trozos muy altos o muy anchos o muy largos de la parte del pie. Este trozo también es comestible, lo peláis como si fuese una zanahoria y lo introducimos con la alcachofa. Nos quedaría ahora cortar la parte sobrante de los pétalos o de las hojas, y una vez cortado nos quedarán los hilitos que también con la punta del cuchillo le damos un volteo y lo quitamos. Hecho esta eliminación de partes de la alcachofa que no son comestibles, yo recomiendo que cojáis cada alcachofa y la cortéis en 4 trozos, en 4 cuartos,
Y esta alcachofa la dejáis dentro de un recipiente o la laváis bien lavadita, evidentemente con agua potable, y la dejáis en un recipiente. Esto es lo primero que tenéis que hacer, ¿eh? Con unas gotas de vinagre para que si hay algún bichito pues se despegue y caiga en el fondo del recipiente donde está el agua y las alcachofas. Esto es el proceso más higiénico y más seguro que os puedo yo dar para que podáis comer las alcachofas con toda naturalidad. Esto lo podéis hacer pues incluso una horita antes o media hora antes, cuanto más tiempo mejor. Transcurrido este tiempo más o menos de maceración o de limpieza de forma natural y pausada, cogéis los cuartos de alcachofa y cogéis un recipiente normal y corriente que podamos introducir y que nos tenga capacidad para poder introducir los cuartos de las ocho alcachofas más los trocitos del tallo que hemos pelado, tapaditas con un poco de agua y una pizca de sal, y las podemos hervir. A hervir solamente al dente, cuidado, es un poco la versión italiana cuando hablan los italianos con la pasta al dente. ¿Qué significa? Que tiene que tener un punto de dureza, que no tiene que ser la alcachofa súper cocida, que se aplasta, que puedas hacer puré. Y esto se consigue, evidentemente, calculando aproximadamente el tiempo de cocción, que esto puede durar, obviamente, entre 5 y 7 minutitos, no más. Vosotros mismos lo podéis palpar con la punta del cuchillo a ver si se introduce con facilidad. La dejáis reposar en el agua. Por tanto, si la retiramos con 5 minutos y como después la vamos a utilizar para hacer el guisado, este mantenimiento con el agua caliente, pues la cocción sigue su proceso. Por tanto, 5 minutos yo creo que es suficiente. Cogemos, por supuesto, una cazuela que puede ser de barro, puede ser de cristal, que sea compatible para poder cocinar, obviamente con una cacerola de acero inoxidable, incluso con un caldero de estos de dos asas también sirve perfectamente. ¿Y qué hacemos con este recipiente? Pues introducimos el aceite de oliva que tenemos citado, un poco menos de medio vaso. Y en este momento que introducimos el aceite, por supuesto, colocamos la cazuela o el recipiente sobre el fuego, un fuego moderado, y añadimos la cebolla, por supuesto, el ajo, el puerro y la zanahoria. En este caso, la zanahoria o la safarnaria, lo que os recomiendo es que la tengáis pelada y rallada. Es mucho más fácil que coger el cuchillo, porque la zanahoria parece que no, pues rebota cuando tienes un cuchillo que no corta mucho y no es la primera vez que nos lastimamos los dedos por la dichosa zanahoria. En este caso, coger un rallador de estos anchos y rallamos la zanahoria y evidentemente junto con la cebolla, el puerro y el ajo vamos a rehogar en la cazuela con el aceite. Evidentemente, durante el rehogado, ayudamos una espátula, vamos removiendo, sazonamos con una pizca de sal y pimienta, y si queréis podéis añadir también el perejil o el cilantro o el eneldo. Cualquier cosa de los tres condimentos puede servir. Aunque muchos profesionales cogen el eneldo y lo guardan al final, y una vez que tenéis el guiso hecho de las alcachofas, salpicamos con el eneldo picado y le da este punto de acidez muy interesante. Pues una vez cocidas las verduritas, esta zanahoria, esta cebolla, este puerro, por supuesto, añadimos, ahí está un detalle que no tenemos anotado en ingredientes, una cucharadita de café colmada, por supuesto de harina de trigo, obviamente tamizada, y lo incorporáis en el sofrito. Y una vez que tengamos mezclado la harina con el sofrito, incorporáis aproximadamente, más o menos, un vasito o medio vasito de agua de la que hemos utilizado para cocer las alcachofas. Nos quedará un poco oscuro, es igual, por efecto de oxidación, no pasa nada. Lo ganaremos en sabor, ya lo veréis.
Transcurrido este tiempo de la incorporación del líquido de la cocción de la alcachofa, que aproximadamente serán 3-4 minutitos, porque veréis que con la harina nos da una cierta consistencia, nos da unos hervores de 3 o 4 minutos. Incorporáis, obviamente, en este caso, los cuartos de alcachofa escurridos y los pies de alcachofa o los tronquitos de alcachofa, y le dais un pequeño hervor también, prolongamos un pequeño hervor de 2 minutos para que, por supuesto, los ingredientes del sofrito aporten evidentemente al conjunto el sabor característico que tuvo este guiso de alcachofas. Y a partir de aquí simplemente retirar del fuego, dejar reposar y tenéis un guisado de alcachofas que parecen unas alcachofas con cebolla, porque piensa que lleva 2 cebollas. Si son moradas también no pasa nada. Si vais a poner safranario, pues ponéis esta cebolla de Florencia que es morada y el conjunto será extraordinario. Nos quedará un conjunto bastante intenso en color, por supuesto, pero el sabor es extraordinario. Y es un plato que se puede comer como un plato principal, añadiendo un par de huevos cocidos si lo hacéis como plato principal, o en el momento que le añadís las alcachofas para que vaya cociendo con el sofrito, le podéis cascar, si sois 2 personas, pues 4 huevos que hiervan 3 minutitos con el guiso, y lo tapáis tapadito con una tapadera propia de la cazuela o cacerola, y evidentemente ya os podéis imaginar cuál es el sabor o el espectáculo culinario de esta salsita que hemos hecho con las propias alcachofas, y por supuesto con el enriquecimiento del huevo que nos quedará como una especie de huevo poché. Extraordinario, sabroso y fantástico. Y si lo queréis hacer de guarnición, pues no pongáis los huevos, y acompañar un pescado o acompañar una carne, evidentemente también puede ser una preparación extraordinaria para un día de fiesta. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendo, Pinjas. Anotamos esta primera receta, una pausa y vamos con la segunda. Cuando quieras. ¿Qué ingredientes necesitamos para esta segunda receta? Bueno, es una receta peculiar porque evidentemente la gente cuando dice filetes de pescado rellenos de requesón, pues sí, pues claro que sí, ¿por qué no? Se puede hacer con un queso fresco, de estos quesos frescos untuosos, ¿eh? Puede ser una alternativa, siempre que sean kosher, obviamente. ¿Pescado? ¿Qué pescado? Bueno, pues ahí está el gran dilema. Tenemos oyentes al otro lado del continente y a lo mejor pues de los pescados que hablamos no están en su disposición, pero podéis adaptar evidentemente filetes de pescado que nos sirvan como si fuese un calalón para poder enrollarlos en sí mismos. Yo sugiero merluza, sugiero lenguado, sugiero gallo, que son pescados que se pueden hacer unos filetes fantásticos. Trabajo que evidentemente los pescaderos suelen realizar con mucho gusto, si se le pide, por supuesto, sobre todo para aquellas personas que no tienen la destreza necesaria para poder sacar los filetes y que evidentemente no nos quede ninguna escama ni ninguna espina, que evidentemente puede ser peligrosa. Hay que ir mucho cuidado con las espinas de los pescados. Dicho esto, además de estos 8 filetes, contaríamos 2 por persona, o sea que sería para 4 personas la receta que estamos intentando explicaros. Necesitamos unos 100 gramos de requesón. Mucha gente dice, ¡ay, qué poco requesón! Bueno, es suficiente. Es el detalle, ya veréis cómo. 2 dientes de ajo picados finamente, sal, pimienta blanca, el zumo de 2 limones, 4 cucharadas soperas 4 cucharadas soperas más o menos de aceite de oliva, o medio vasito, un poco menos de medio vasito de agua de aceite de oliva, un chorrito de leche, que puede ser leche de vaca, como puede ser evidentemente otro tipo de leche, si puede ser soja, o puede ser avena, o puede ser leche de coco, la que queráis, la que más os guste a vosotros.
una cucharada de perejil picado finamente o cilantro también. Dos cebollas tiernas picadas también finamente, dos cebollas o en este caso, si no tenéis cebolleta tierna, pues dos cebollas medianas nos irá de maravilla. El protocolo de elaboración es muy sencillo, no hay, si ya venís con los filetes hechos, obviamente hay que sazonarlos con sal, pimienta y por supuesto el zumo el zumo de limón. Recomiendo que lo hagáis con pimienta blanca, no pimienta negra, porque os va a quedar unos topitos negros que parecen mala presencia a la vista, mientras que la pimienta blanca queda camuflada. Pensad que el filete de pescado es un color blanquecino y por supuesto el requesón también lo es. ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos el pescado sazonado con sal, pimienta blanca y el zumo de un limón. Perfecto, no hay ningún problema. A continuación, mezcláis en un cuenco el requesón, la leche, el ajo, la cebolleta, un poco de perejil. Y si queréis, lo que hace a mucha gente, en lugar de hacerlo todo en crudo, parte con una parte proporcional de aceite de oliva, sofríe la cebolleta o la cebolla con el ajo y luego, una vez enfriado, lo mezcla con el requesón. Esta mezcla, evidentemente, es la que va a untar o que vamos a untar cada filete de pescado por un lado solamente. Normalmente es recomendable por la parte de la cara exterior, la que está el filete, la parte donde soporta la piel del pescado, es más fácil de enrollar. Y entonces, una vez que tengamos cada filete untado con esta mezcla de requesón, repetimos, requesón, por supuesto, la leche, el ajo. La leche es como una tacita de café llena de leche, es suficiente. Es para reblandecer un poco el requesón, porque suele estar muy apelmazado. Y la presencia de la leche no es por efecto saboril, simplemente es para que pueda facilitar el untado por la parte del filete que vamos a enrollar. Bueno, pues ya tenemos untados los 8 filetes y ahora lo que hacemos es enrollamos, por supuesto, y en forma de canalón. Lo que recomiendo es que una vez que tengáis cada rollo hecho, con un mondadientes o con un palillo, lo claváis o lo sujetáis y así durante la cocción no se los va a abrir. A continuación cogemos un recipiente, por supuesto, refractario, porque yo recomiendo hacerlo en el horno. Mucha gente lo hace en el fuego, pero por las condiciones de ingredientes que tiene, yo recomiendo hacerlo en el horno. Como decía, una fuente refractaria puede ser de vidrio, puede ser, por supuesto, del recipiente propio que tiene la bandeja que tiene la mayoría de los hornos, por supuesto. Pero tenéis que pensar que al ver lácteo tendréis que luego cacherizar la cocina una vez finalizado para luego utilizarla durante los días siguientes. Yo recomiendo que, por supuesto, tengáis un recipiente de cristal en el cual ponéis el aceite de oliva y vamos colocando los rollos uno pegadito al otro, aproximadamente bien juntitos. Es igual si los rollos quedan parte arriba o parte abajo, es decir, que se vea solamente la carne del pescado o se vea la parte del rollo como si fuese una ensaimada, un colocaditos uno al lado del otro. Rociáis con el zumo del otro limón por encima y yo recomiendo también añadir unas gotitas de vino blanco seco, unas gotitas. Luego, ¿qué tenéis que hacer para evitar que nos contagie durante la cocción si solo tenéis un solo horno en casa? Este recipiente de cristal, coges papel de aluminio y lo tapáis bien tapado, bien sellado por todos lados para que durante la cocción no nos salpique y nos salga fuera. Así de sencillo. Entonces tendremos el horno calentado sobre 160 grados y lo vamos a introducir en el horno aproximadamente unos 16-15 minutos, entre 15 y 16 minutos, todo como os he explicado, tapadito con el papel de albal
Transcurridos estos 15-16 minutos, no importa deshacer, veréis que estará cocido. Es importante, y repito que muchas veces la gente se confunde, cuando decimos a 180 grados, 160 grados, tantos minutos, hay que contar la temporalización que se indica a partir que introduces el producto que vas a cocinar en el horno, y el horno tiene que estar ya a la temperatura también que se ha indicado. Si hemos dicho 160 grados, cuando introducimos en la bandeja con el pescado y tapado, ya tiene que estar 160 grados y es en este momento que contamos 16 minutos. Transcurrido este tiempo, el pescado está hecho, es muy fácil, sencillísimo. ¿Qué pasa? Que este pescado evidentemente se tiene que acompañar, obviamente, con un buen arroz pilaf. Por ejemplo, sería una guarnición extraordinaria. O también con unas verduritas de la estación. Ahora en invierno tenemos verduras interesantes que se pueden perfectamente servir de acompañamiento a este pescado con requesón. Y otra cosa más que os recomiendo, aparte del arroz pilaf, con los rollitos de pescado rellenitos de requesón, yo os recomiendo que los sirváis con una mayonesa o una derivada de mayonesa. Puede ser una salsa rosa, puede ser una mayonesa de aguacate, puede ser muchas cosas, pero que haya una mayonesa, obviamente kosher. Y no es necesario hacer ni un primer plato, ni un segundo plato, ni un postre. Con un platito así suficientemente, una ensaladita de primer plato puede ser extraordinario también, ¿por qué no? Unas hojitas de lechuga aliñadas con un poco de aceite y un poco de sal y unas gotitas de vinagre, pues puede ser fantástico para poder introducir o poner en marcha los jugos gástricos para luego entrar en el gran plato, el gran banquete que serían estos filetes de pescado relleno de requesón. Espero que os haya gustado y que la explicación haya sido clara para que no tengáis luego los problemas. Yo de entrada os lo recomiendo que lo hagáis porque es muy sencillo, no es nada complicado. Vale la pena. Muy bien. Y si el pescado es bueno, que lo tiene que ser, pues vais a triunfar. Seguro que sí. Además, vamos a dejar el horno limpio con el truco este que nos has dado del papel de aluminio caser para cubrir toda la fuente y que no haya salpicaduras. Pinjas, te esperamos, te agradecemos como siempre estas 2 nuevas recetas y te esperamos en la próxima edición de Kosher Chef. Hasta entonces, muchas gracias y Shabbat Shalom. Será un placer por poder contar otra vez con las ondas de Radio Sefarat para transmitir, pues eso, la comida judía que tanto anhelamos, sobre todo los jóvenes que me están diciendo en Mallorca, ¿cuándo vas a hacer un cursillo? Digo, pues ya veremos, si os portáis bien, haremos un cursillo. Claro. A todos los oyentes, oye, por supuesto. Avísanos con tiempo, que lo mismo algún oyente se apunta y alguna entrevistadora si puede también. Nos venimos a Madrid, nos pasamos por Madrid y hacemos un ¿Te imaginas? Un taller, bueno, un taller de esta cocina. Estaría genial. Bueno, que hablamos la semana próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.